los tres tipos de tornillos que hay. ¿Mm? Eh, Ahora, a continuación veremos un videito, pero quiero que sepan que vamos a estar utilizando estos tres. 16 milímetros para todo lo que es bisagras, correderas, todo lo que vaya en la melamina de 18, ¿sí? Que no tenga que sobrepasar esos 18 milímetros. Vamos a utilizar los de 30 para cuando unamos la tapa del cajón, a la estructura del cajón, ¿sí? Es la única vez que lo vamos a utilizar. Y después vamos a estar utilizando los de 50 milímetros también para armar, ¿sí? Todos estos tornillos son de 3,5 milímetros. Así que a continuación los invito a ver el video breve de la explicación de los tornillos. Vamos a ver ahora el tema de tornillos. Vamos a estar utilizando estos tres tornillos. Los tres son de 3,5 de espesor. Vamos a utilizar el chiquito de 16 para cuando tengamos que usar, colocar correderas, escuadritas, cosas que no superen los 18 milímetros. Luego vamos a utilizar los de 50, el otro extremo, para armar, ¿sí? Cuando unamos una pieza con otra. Y los de 30 milímetros para cuando tengamos que poner las tapas de los cajones. ¿Mm? Estos son los tres que tenemos que utilizar. Bien, en este gráfico vemos cómo es la parte interna de cuando se introduce un tornillo entre dos piezas, ¿sí? Veremos que en el primer tramo, en la primera pieza de arriba, tendremos que hacer un agujero con una mecha de 4 milímetros, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque el tornillo va a pasar casi con la mano, ¿sí? Y va a enroscar en la pieza de abajo, ¿sí? Ahí es cuando estemos armando, vamos a utilizar los de 50 milímetros. Como el tornillo de 3,5, el espesor es de 3,5, la mecha de 4 nos va a permitir que eso suceda, ¿sí? Que pase con la mano y que enrosque en el otro. La cabeza del tornillo no va a ser más grande que 4 milímetros, con lo cual va a ser tope en la tapa, en la pieza de arriba, y va a arrastrar esa pieza hacia la otra cuando empieza a enroscar el tornillo, ¿sí? Esa es la función del tornillo. ¿Qué puede pasar? Puede ser que nosotros hagamos un agujero más chico, de 2 milímetros, entonces el tornillo puede enroscar en las dos piezas, y van a ver que puede ser que les genere una luz entre medio de las dos piezas y no sepan cómo sacarla esa luz. Esto sucede justamente porque en la primera pieza no trabaja libre el tornillo y no cumple su función, ¿sí? Bueno, sucede algo distinto con... bueno, ahí vemos en un ejemplo de una tapita, ¿no? Que se le puede colocar arriba una tapita de plástico. No sucede igual con el MDF. Tenemos que hacer un agujero más, aparte de los dos que le dije, o sea, de la mecha de 4 milímetros, tendremos que hacer uno de 2 milímetros, ¿sí? En la segunda pieza. Esto es porque es muy compacto el MDF y si yo introduzco un tornillo se puede llegar a abrir, y sobre todo si está muy al borde. Voy a tratar siempre de tener unos 5 centímetros del borde, unos 3 centímetros del borde, depende de la pieza que sea, para que no esté, para evitar eso de que se pueda abrir. Con la mecha de 2 milímetros, como el tornillo de 3,5, vamos a sacar un poco de material y vamos a dejar material para que se enrosque. Ahí agregué otro agujero con una mecha de 8 milímetros, que es en el caso de que querramos que la cabeza vaya un poquito más abajo. Como se ve acá, la cabeza baja un poco, no queda arriba de la superficie, ¿sí? Fíjense que la cabeza del tornillo es como tiene una concavidad, entonces
si yo solamente hago el agujero de 4, me va a quedar esa concavidad arriba. No baja del todo el tornillo. Puede llegar a bajar por fuerza, pero lo ideal es hacer un avellanado o un agujerito con una mecha de 8 milímetros para que baje un poco la cabeza. ¿Sí? Este agujero lo vamos a hacer después del D4 con la máquina girando como si fuésemos a desenroscar. ¿Sí?